Buenos días, compañeros. Somos el grupo de neurolingüística. A continuación, mi compañera Gabriela les hablará sobre la anatomía del cerebro. El cerebro humano es la estructura viva más compleja, ya que procesa información sensorial a la vez que coordina y mantiene las funciones vitales del organismo. En él trabajan hasta 1 billón de células nerviosas, es decir, neuronas, a través de impulsos eléctricos para coordinar las actividades físicas y los procesos mentales que distinguen al ser humano de otras especies. El cerebro es una masa gelatinosa que pesa aproximadamente 1,4 kilogramos, dependiendo del peso corporal y el sexo de cada persona, aunque no existe relación entre el peso del cerebro de un individuo y su inteligencia. La corteza cerebral es la sustancia gris que recubre el cerebro. Su grosor varía de 2 a 6 milímetros y en mamíferos superiores como los humanos, esta tiene protuberancias y surcos que le proporcionan espacio adicional para almacenar toda la información importante sobre el organismo. La corteza cerebral nos permite realizar las funciones relacionadas con el pensamiento consciente y en lo profundo de esta se encuentra la materia blanca cerebral, la cual permite la comunicación entre la corteza y los centros bajos y central del sistema nervioso. Unos de los procesos que se dan aquí son la percepción, la imaginación, el pensamiento y el juicio. El cerebro está compuesto por 4 lóbulos en los que se asienta nuestra conciencia, se articula el lenguaje, la memoria, se regulan las emociones e infinitos procesos más. El lóbulo frontal se posiciona frente al surco central y tras el lóbulo parietal. Conforma la región más afinada de nuestro cerebro y la que tardó más tiempo en evolucionar y aparecer. En él se encuentra el área de Broca, por lo que se encarga de la producción del habla y nos permite traducir los pensamientos en palabras. También aquí se dan procesos cognitivos que nos permiten planificar, fijar la atención, memorizar datos a largo plazo, comprender lo que vemos, regular las emociones, la predicción, los movimientos voluntarios, entre otras. El lóbulo parietal se ubica sobre el lóbulo occipital y detrás del lóbulo frontal. Tiene un papel muy importante en la percepción sensorial, el razonamiento espacial, el movimiento del cuerpo y nuestra orientación. Controla la habilidad lectora y es el área donde se capta la información sensorial relativa a la mayoría de nuestros órganos sensoriales. Es aquí donde se captan las sensaciones de temperatura, tacto, dolor, presión y gusto. Los lóbulos temporales se ubican bajo la fisura lateral, casi pegados a las sienes a ambos lados de nuestro cerebro, y entre sus funciones se encuentra el procesamiento de la memoria, la integración sensorial, la regulación de las emociones y la audición, estando a su vez relacionados con la articulación del lenguaje, la comprensión de los sonidos, las voces y la música. El lóbulo occipital no está claramente demarcado, pero se identifica en el área trasera del giro angular. Se sitúa cerca de la nuca. Participa en los procesos de percepción y reconocimiento visual, por lo cual tiene un rol importante en la lectura. A su vez, nos ayuda a diferenciar los colores y participa también en la elaboración de emociones y pensamientos. ¿Qué es la médula espinal? Esta hace parte del sistema nervioso central, es el punto de conexión entre el cerebro y el resto del organismo. Empieza en el bulbo raquídeo y termina en la zona lumbar. La médula espinal recibe tanto aferencias como eferencias. Las aferencias son todos los estímulos sensoriales que recibe de los demás órganos y estructuras. También envía información y órdenes a dichas zonas. Esta es la vía eferente. La médula espinal posee ciertas funciones. La primera es la transmisión de la información sensorial y motora. Esto quiere decir que cuando recibimos un estímulo como una caricia en el brazo, la información pasa primero a la médula, que enviará la información a los músculos o al cerebro según sea necesario. La segunda es el procesamiento de la información. La médula hace un rápido juicio si la situación es de peligro inmediato o pasa la información al cerebro como normalmente haría. La tercera, lo que nos lleva a la tercera función, que es la reacción inmediata o los reflejos. La médula espinal produce por sí misma una actuación, una reacción rápida ante situaciones potencialmente peligrosas, con el fin de que se proteja nuestra integridad física. El cerebelo es una estructura del tamaño de una nuez situada en la base del cráneo, bajo el lóbulo occipital. Este procesa información proveniente de otras áreas del cerebro, de la médula espinal y de los receptores sensoriales. Indica el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema muscular esquelético. Coordina los movimientos voluntarios,
el equilibrio, la coordinación, entre otros. Las neuronas son las unidades básicas del procesamiento del sistema nervioso. El cerebro humano contiene más de 10 billones de estas células y su principal complejidad radica en que cada neurona puede estar enlazada con otras 10.000. La estructura de las neuronas está compuesta por soma, dendritas y axón. El soma, también llamado pericarión, es el cuerpo celular de la neurona y ahí es donde se encuentra el núcleo. Las dendritas son prolongaciones que proceden del soma y parecen ramas o puntas. Estas reciben información procedente de otras células. El axón es una estructura alargada que parte del soma y su función es la de conducir un impulso nervioso desde el soma hacia otra neurona, músculo o glándula del cuerpo. Hemisferios cerebrales. Nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Estos dos se encuentran anatómicamente separados por la fisura longitudinal. Su principal conexión se encuentra en el cuerpo calloso. Es un haz de nervios que tiene como función principal que los hemisferios se comuniquen entre sí. Cada hemisferio controla la mitad del cuerpo humano. El hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo controla la parte derecha. El hemisferio izquierdo se encarga de tareas analíticas, mientras que el hemisferio derecho se encarga de las tareas que requieren apreciación de patrones. Es importante resaltar que en las personas diestras tienden a tener una lateralización del lenguaje, lo que quiere decir que gran parte de las funciones de representación y análisis del lenguaje se encuentran en el hemisferio izquierdo. Sin embargo, hay una parte de las funciones que queda reservada en el hemisferio derecho. Cuando estas personas sufren daño en este hemisferio, empiezan a tener dificultad para comprender bromas y metáforas. Por otro lado, las personas zurdas tienden a perder esta lateralización del lenguaje y sus funciones quedan distribuidas más equitativamente entre los dos hemisferios. En esta imagen apreciamos los hemisferios de una persona diestra. Como podemos ver, en el hemisferio izquierdo se encuentran las funciones del razonamiento, el lenguaje hablado, lenguaje escrito, la habilidad científica, numérica y control de la parte derecha del cuerpo. Mientras que en el hemisferio derecho se encuentran las funciones de intuición, imaginación, sentido artístico, sentido musical, percepción tridimensional y control de la parte izquierda del cuerpo. Señor profesor, compañeros, continuamos con los tipos de investigación del cerebro. Aquí tenemos la representación gráfica del hemisferio izquierdo. Como podrán ver, en esa parte del cerebro se desarrolla mayoritariamente la producción y procesamiento del lenguaje. Todos los requerimientos necesarios para que podamos comunicar. Empezamos con esta parte de color amarillo con el área prefrontal y esta parte que vemos aquí de color verde claro contiene el área premotor. Luego tenemos la corteza motora primaria seguido del surco central y la corteza somatosensorial primaria. En este pequeño círculo está el área del sabor y después de color azul claro tenemos el área de asociación somatosensorial. Seguimos con el área de asociación visual y la corteza visual. Enseguida, situada en el área de asociación somatosensorial, encontramos el área de Wernicke, donde se desarrolla sobre todo la comprensión del lenguaje. Seguimos con la corteza auditiva primaria y el área de asociación auditiva. Finalmente continuamos con el área de Broca, donde se presenta la producción del habla. Bueno, los tipos de estudios cerebrales que veremos son: primero, estudios de autopsia; segundo, tomografía axial computarizada; tercero, tomografía por emisión de positrones; cuarto, resonancia magnética funcional;
Y quinto, magnetoencefalografía. Bueno, a la pregunta, ¿qué son los estudios de autopsia? Son estudios desarrollados en pacientes con cerebros que en vida tenían problemas, daños o lesiones cerebrales. Un claro ejemplo de ello es el estudio que realizó Paul Broca, donde al observar el daño que había en cierta área del cerebro de un paciente casi incapaz de hablar, concluyó que esa área donde observó dicho daño era la encargada de la producción del habla. La autopsia del cerebro tiene un gran limitante y es que nada sirve para tratar las lesiones cerebrales observadas. Tomografía axial computarizada o comúnmente conocida como TAC. Se trata del uso de rayos X para crear una serie de imágenes de cortes cerebrales que entre otras cosas permite la identificación de problemas como tumores o lesiones cerebrales. Es un procedimiento nada invasivo. Eso quiere decir que la intervención directa en el cerebro es nula y no causa ningún dolor al paciente, además de ser muy rápida y precisa. Continuamos con la tomografía por emisión de positrones. En esta técnica se inyecta directamente en las arterias del paciente isótopos emisores de positrones que funcionan como trazadores radioactivos en combinación con glucosa. Lo que se hace es usar unas propiedades del cerebro y es el alto consumo de glucosa. Entonces se observa la velocidad con que el radioactivo pasa por las distintas zonas del cerebro, se registra y se producen mapas de alta actividad cerebral para asociarse a funciones cognitivas específicas. Esto es llamado resonancia magnética funcional. Esta técnica es usada para obtener información sobre la anatomía funcional del cerebro y esta técnica sirve para monitorear el aumento del flujo sanguíneo en áreas específicas del cerebro. Pero esta no hace uso de inyecciones, solo aprovecha el hecho de presencia de hierro en la sangre. La resonancia magnética utiliza poderosos campos magnéticos para rastrear el hierro y por este medio también el flujo sanguíneo dentro del cerebro. Esta técnica ha sido muy efectiva a la hora de identificar actividad en partes específicas del cerebro durante las tareas del procesamiento del lenguaje. Y por último tenemos la magnetoencefalografía. Esta técnica permite registrar los pequeños cambios dados en los campos magnéticos generados en el cerebro milisegundo a milisegundo, observando la actividad cerebral en determinada tarea. Por ejemplo, hablar, escuchar, leer o escribir. Se puede obtener milisegundo a milisegundo un registro detallado de la actividad cerebral ante cualquier estímulo. Estas técnicas antes mencionadas han permitido lograr identificar en qué parte del cerebro se desarrollan ciertos tipos de actividades para nuestro interés en cuanto al procesamiento del lenguaje. Así, por ejemplo, cuando los sujetos hablan, fluye mucha sangre específicamente al área de Broca, hemisferio izquierdo del cerebro. Cuando de leer se trata, la sangre fluye hacia el lóbulo occipital, al giro angular, la cual es la zona responsable del procesamiento visual. Continúa mi compañera. Ahora hablaremos de las afasias. ¿Qué es una afasia? La afasia se refiere a la pérdida de la habilidad del lenguaje a causa de daño cerebral. La causa más común es un golpe, un accidente cerebrovascular, en el cual el flujo normal de la sangre se ve interrumpido. Entre los tipos de afasia es importante distinguir la afasia de Broca y la afasia de Wernicke. La afasia de Broca se presenta cuando el paciente presenta un habla muy vacilante. Este presenta grandes dificultades para pronunciar los fonemas de una palabra. La mayoría de los afásicos de Broca pierden la capacidad de interpretar la oración en su sentido sintáctico, por lo cual solo la pueden comprender en su sentido literal. La afasia de Broca es presentada cuando ocurre un daño en la parte delantera del surco central, el cargado de la movilidad y la articulación del discurso. Otra de las características importantes de la afasia de Broca son las parafasias fonémicas, en las cuales se presenta error
de cambio de fonemas. Los afásicos de Broca tienden a sufrir constantemente de frustración, ya que saben y tienen conocimiento de lo que deberían decir, pero no pueden articularlo. Por otra parte, encontramos la afasia de Wernicke, síndrome nombrado en honor a Karl Wernicke, quien en 1874 publicó un famoso reporte sobre este tipo de afasia. Esta está asociada a una lesión en el lóbulo temporal, justo bajo la fisura lateral. En casos severos puede extenderse hasta el lóbulo parietal, área conocida como área de Wernicke. Este tipo de afásicos tienden a ser inconscientes de su déficit. Su discurso tiende a sonar bastante bien, pero rara vez consiguen hacer una oración con sentido. No entienden preguntas a pesar de usar correctamente las estructuras. Usualmente, su discurso parece una selección semi-aleatoria de palabras y frases. En casos muy severos de esta afasia, aparece algo llamado la afasia de jerga, en la cual la selección de fonemas es completamente aleatoria, dando como resultado una entonación normal del idioma, pero muy pocas palabras reales de este. Lo que quiere decir que empiezan a inventar palabras y a pronunciarlas como si fueran palabras reales. Este tipo de afásicos tienen principalmente un déficit en la comprensión. A continuación, mi compañera les explicará la dislexia y disgrafia adquiridas. Disgrafia adquirida. En el enfoque de las afasias de Broca y Wernicke, el daño o afectación en su competencia lingüística es central. El impedimento que tenga el paciente para hablar y escuchar se combinará en lectura y escritura. De tal manera, un afásico de Broca no podrá escribir una palabra que no puede pronunciar, y un afásico de Wernicke, aunque su escritura sea formalmente buena, esta no tendrá sentido, puesto que confunde los significados. Su comprensión lectora en ambos casos sea afectada. Existen dos tipos de disgrafia. La disgrafia motriz se trata de trastornos psicomotores. Se comprende la relación entre los sonidos escuchados y la representación gráfica de estos sonidos. Sin embargo, se encuentran dificultades en la escritura como consecuencia de motricidad deficiente. Disgrafia específica. Se muestra como una mala percepción de las formas y en ocasiones una desorientación espacial y temporal. Y trastornos del ritmo asimismo. Se puede tener algunos de estos trastornos de lenguaje y aprendizaje. Dislexia. La dislexia es un trastorno específico del lenguaje incluido dentro de la categoría de trastornos del neurodesarrollo. Las personas con dislexia experimentan dificultades no solo en la lectura, sino también en la escritura y las matemáticas. También pueden aparecer déficits relacionados con la velocidad del procesamiento, las habilidades motrices, etc. Sin embargo, la dislexia tiene ciertas clasificaciones, según la causa de aparición y según los síntomas predominantes. Según la causa de aparición, se dividen en dislexia evolutiva. No se encuentra provocada por ninguna lesión. Está presente en el individuo, pero empiezan a verse las primeras señales en la edad escolar. Y dislexia adquirida, que es la mencionada en la lectura base, aparece como consecuencia de algún tipo de lesión cerebral concreta. Algunas de estas lesiones cerebrales son infarto de un vaso cerebral, como en la lesión vascular, lesión traumática dependiendo de si hay daño estructural o no, una contusión o daño axonal difuso como en comas traumáticos prolongados, tumores, en fin. La otra clasificación serían según los síntomas predominantes. La primera es la dislexia fonológica. Se producen dificultades en la decodificación de palabras desconocidas o con dificultades de lexicación, como en lobo, lopo, errores visuales como en pera o pera, o derivativos amasadora, amasar. El otro tipo es la dislexia superficial. Cometen errores de vacilación, silabeo, repetición, acentuación y además presentan una lectura lenta.
En cuanto a su habilidad de lectura, entienden lo que producen más no lo que leen, como dice en la diapositiva. El tercer tipo de esta dislexia sería dislexia profunda o mixta, que se encuentran dañados tanto el proceso de lectura fonológica como el visual. Son frecuentes los errores de tipo semántico. Continuamos con la importancia de la teoría lingüística y su análisis a través de la afasia. Por medio de análisis teóricos, se ha determinado que la relación entre lingüística y afasia puede servir para realizar distinciones teóricas como la que existe entre afijos de derivación e inflexión. Los afijos son secuencias lingüísticas que dan sentido a una palabra o morfema, es decir, que pueden cambiar su significado. Y tenemos prefijos que impactan directamente la semántica. Por ejemplo, delante, después de, afuera, antes de. Estos son los que llamamos de derivación. Y los sufijos que impactan directamente la gramática, por ejemplo, fortificar, gozoso o crueldad, los cuales llamamos de inflexión. Características, morfemas y significado. Por ejemplo, en el área de la morfología podemos encontrar que las características y reglas fonológicas pueden ser herramientas muy útiles para determinar cómo se representa y produce el lenguaje. En el área de la morfología, el estudio de la afasia ha ofrecido apoyo muy importante a la hora de la distinción entre inflexión y derivación. De esta manera, hemos visto cómo algunos afásicos de Broca muestran cierta sensibilidad a esta distinción en su omisión de afijos en el habla. Por ejemplo, encontramos que afijos de inflexión comúnmente se descartan, pero generalmente los afijos de derivación se conservan. Es interesante cómo algunos afásicos pueden producir formas básicas de morfemas en la lectura. Por ejemplo, algunos afásicos, al pedirse que repitan la palabra ilegal, repiten en cambio inlegal. Errores como estos nos muestran que procesos fonológicos como la asimilación nasal y la noción subyacente de la forma no solo es un desarrollo elegante de la competencia lingüística, sino que además es relevante al procesamiento del lenguaje en el cerebro. Agramatismo. Una representación común de la afasia de Broca se da con déficit sintáctico central, el cual ha recibido el nombre de agramatismo, pues indica la pérdida de la capacidad gramatical, representado a veces con la omisión de afijos de inflexión por déficit de comprensión. Pérdida de competencia sintáctica. A esto debemos realizar las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es la esencia del conocimiento sintáctico? Segundo, ¿es el arreglo jerárquico de elementos? Tercero, ¿es la representación de entidades abstractas? En esencia, podemos creer que el agramatismo no es la pérdida de la competencia sintáctica, sino más bien una alteración de la misma. En realidad, es un gran reto para la lingüística desarrollar una respuesta a este tipo de preguntas, pues en otros idiomas, la pérdida de palabras funcionales y afijos inflexivos no reflejan con bastante efectividad este fenómeno. ¿Dónde se encuentra el lenguaje en el cerebro? Podemos deducir que las áreas más importantes de representación del lenguaje en el cerebro son el área de Broca, el área de Wernicke y el giro angular. Las tres son zonas que intervienen en el complejo proceso de producción del lenguaje. Por lo tanto, tenemos las siguientes conclusiones. Primero, el funcionamiento integrado de la corteza cerebral determina el uso normal del lenguaje. Segundo, casi todas las formas de afasias se presentan por la dificultad de encontrar palabras. Esto quiere decir que el almacenamiento y recuperación de palabras puede representarse de forma difusa en el cerebro. Tercero, la imagen de cualquier palabra en el cerebro puede representarse mejor como una red que como una sola entidad o zona específica. Cuarto, podemos decir que una forma de describir las palabras en el cerebro
sería utilizando el concepto de ensamblaje celular. Y quinto, el objetivo de la neurolingüística es entender desde la neurología qué es el lenguaje. Muchas gracias.